Nunca imaginé que el dolor más grande de mi vida se convertiría en noticia. Él me dejó inválida por su amante, y pensé que todo había terminado. Pero una noche, mientras lloraba sin fuerzas, escuché el llanto de mi hija, y al día siguiente ese mismo llanto estaba en todos los canales de televisión. Me llamo Sofía Mendoza, y vivía en la colonia Roma, Norte, en Ciudad de México. Tenía 34 años cuando mi vida se partió en dos, literalmente. Era una tarde de septiembre, el cielo gris amenazaba con lluvia y el tráfico de Avenida Insurgentes rugía como siempre. Yo venía de dejar a mi hija Valentina en su clase de ballet. Tenía apenas 6 años y sus ojos brillaban cada vez que se ponía las zapatillas rosadas. Esa imagen, su sonrisa mientras giraba frente al espejo del estudio, fue lo último hermoso que vi antes de que todo se derrumbara. Mi esposo Ricardo llevaba 3 meses actuando extraño. Llegaba tarde, olía perfume que no era el mío, evitaba mi mirada. Yo no era tonta, sabía que algo pasaba, pero tenía miedo de preguntar, miedo de que mi intuición fuera cierta. Esa tarde, mientras manejaba mi Suru blanco por Álvaro Obregón, mi teléfono sonó. Era él. Sofía, tenemos que hablar. Te veo en casa en 1 hora. Su voz sonaba fría, distante. El nudo en mi estómago se apretó. Aceleré sin pensar. Quería llegar rápido, quería enfrentarlo, quería que me dijera que estaba equivocada. No vi el camión de carga. Venía por la lateral, con el sol poniéndose detrás, cegándome. El impacto fue brutal. El sonido del metal retorciéndose, el vidrio estallando, mi propio grito ahogado por el ruido. Luego nada, solo oscuridad y un dolor que me atravesaba la columna como si me hubieran partido con un hacha. Desperté 3 días después en el Hospital General. Las luces fluorescentes me lastimaban los ojos. Traté de moverme y no pude. Mis piernas no respondían. Un médico de bata azul se acercó. Su rostro mostraba esa expresión que los doctores practican para dar malas noticias. Señora Mendoza, tuvo usted un accidente muy grave. La columna vertebral sufrió daños severos a nivel de la 3ª y 4ª vértebra lumbar. Hicimos todo lo posible, pero no necesitaba que terminara. Lo supe en ese momento. Mis piernas estaban muertas. A los 34 años, estaba condenada a una silla de ruedas por el resto de mi vida. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando Ricardo entró a la habitación. No venía solo. Detrás de él, con una falda ajustada y tacones que resonaban en el piso del hospital, venía ella, Carla, su secretaria. 25 años, cabello lacio hasta la cintura, maquillaje perfecto. La había visto en las fiestas de la empresa, siempre demasiado cerca de mi marido, siempre con esa sonrisa que ahora entendía. Ricardo se quedó de pie junto a la puerta, sin acercarse a mi cama. Sofía, esto es muy difícil para mí. Su voz temblaba, pero no de tristeza. Era incomodidad, vergüenza tal vez. Carla y yo llevamos tiempo juntos. Esto del accidente cambia todo. Ya hablé con un abogado. Voy a pedirte el divorcio. El mundo se detuvo. Las máquinas pitaban a mi alrededor, pero yo no las escuchaba. Solo lo miraba. Al hombre con quien había compartido 10 años de mi vida. Al padre de mi hija. ¿Me estás dejando aquí? ¿Así? ¿Ahora? Mi voz salió rota, débil. Él ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos. Lo siento, pero yo no firmé para esto. Yo necesito una vida normal. Carla me entiende. ¿Ella qué, Ricardo? ¿Ella puede caminar? ¿Por eso la prefieres? Carla dio un paso adelante, con esa sonrisa que ahora me parecía venenosa. Sofía, no te lo tomes personal. Ricardo merece ser feliz. Y tú, bueno, ahora tienes otros problemas de qué preocuparte. Salieron juntos. Los vi alejarse por el pasillo del hospital, tomados de la mano, mientras yo estaba ahí, rota, inválida, abandonada.
Las lágrimas cayeron sin control, no por Ricardo. Ese cobarde ya no merecía ni una lágrima mía. Lloraba por Valentina, por mi bebé que ahora tendría una madre en silla de ruedas y un padre que había elegido a su amante sobre su propia familia. Pasaron 2 meses de infierno. La rehabilitación era dolorosa y humillante. Aprender a moverme en silla de ruedas, a bañarme con ayuda, a depender de otros para todo. Mis padres ya habían fallecido. No tenía hermanos. Mi única familia era Valentina. Ricardo se la llevó. Dijo que yo no podía cuidarla en mi condición. Un juez, probablemente pagado por él y su familia de dinero, le dio la custodia temporal. Yo solo podía verla los domingos, 4 horas en un parque vigilado, como si yo fuera un peligro para mi propia hija. Cada domingo, Valentina llegaba más callada. Sus ojos ya no brillaban. Ricardo la traía en su camioneta BMW negra, siempre con Carla en el asiento del copiloto. Mi niña bajaba despacio, mirando al suelo. Yo la abrazaba con todas mis fuerzas, tratando de no llorar frente a ella. «Mami, ¿cuándo vas a volver a casa?», me preguntaba siempre, y yo no tenía respuesta. «Pronto, mi amor, pronto». Pero ambas sabíamos que era mentira. Vivía en un departamento diminuto en la colonia Doctores, que me había conseguido una trabajadora social. Primer piso, adaptado para silla de ruedas, las paredes eran grises, el techo tenía manchas de humedad y por las noches escuchaba las sirenas de las ambulancias del hospital cercano. Sobrevivía con una pensión mínima del seguro del accidente. Apenas me alcanzaba para comer. Los fines de mes comía solo frijoles y tortillas, pero no me importaba. Nada me importaba ya. Solo quería estar con mi hija. Una noche de noviembre, mientras veía las noticias en mi televisión vieja, sonó mi celular. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. «¿Señora Mendoza?» «Sí. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Andrea. Soy vecina de su esposo. Bueno, ex-esposo. Vivo en el departamento de al lado. Yo necesito decirle algo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué pasa? ¿Es Valentina? ¿Está bien?» Andrea suspiró del otro lado. «Su hija está bien físicamente, pero señora, lo que pasa en ese departamento no está bien. Escucho gritos. Escucho a su esposo y a esa mujer peleando todo el tiempo. Y escucho a Valentina llorar. Mucho. Anoche lloró durante horas. Yo pensé que debía decírselo. Sentí que el piso se abría bajo mi silla. ¿Qué tipo de gritos? ¿Le hacen daño a mi hija? No lo sé con certeza. Pero esa mujer, Carla, le grita horrible. Le dice cosas feas. Y su esposo no hace nada. Solo bebe y ve televisión. Su hija, señora, su hija necesita ayuda». Colgué el teléfono con las manos temblando. Quise salir corriendo, pero no podía. Mis piernas inútiles me lo recordaban cada segundo. Llamé a Ricardo. No contestó. Le dejé 10 mensajes. Nada. Llamé a servicios de protección al menor. Me dijeron que sin pruebas concretas no podían hacer nada. Necesitaba evidencia. Pero ¿cómo podía conseguirla? Yo no podía ni siquiera llegar a su orificio sin ayuda. El domingo siguiente, Valentina llegó con un moretón en el brazo, pequeño pero visible. «¿Qué te pasó, mi amor?», le pregunté tratando de mantener la calma. Ella miró hacia donde estaba Ricardo esperando en la camioneta. «Me caí, mami, jugando». Pero sus ojos me decían otra cosa. Sus ojos me suplicaban que la sacara de ahí. «Valentina, si alguien te lastima, tienes que decírmelo. Yo soy tu mamá. Yo te voy a proteger». Ella se abrazó a mí y comenzó a llorar. «Carla me pega, mami. Me dice que soy una molestia, que por mi culpa papi ya no la quiere. Y papi ya no me habla como antes. Siempre está enojado». Sentí una rabia que me quemaba por dentro, una rabia que no sabía que podía sentir. Ese mismo día intenté hablar con Ricardo. Se bajó de la camioneta con cara de fastidio. «¿Qué quieres ahora, Sofía? ¿Qué le está pasando a nuestra hija?
Tiene un moretón y me dice que Carla le pega. Soltó una risa falsa. Valentina es dramática, igual que tú. Se cayó jugando. Carla es excelente con ella. Ricardo, si esa mujer le pone una mano encima a mi hija otra vez, ¿qué vas a hacer, Sofía, Se inclinó hacia mí, su aliento olía a whisky. Tú no puedes hacer nada. Estás en una silla de ruedas. No tienes dinero, no tienes poder. Yo tengo la custodia. Yo decido qué es mejor para Valentina. Y lo mejor para ella es estar lejos de una madre inválida que no puede ni cuidarse a sí misma. Sus palabras fueron como puñales. Pero tenía razón en algo. Yo no tenía poder, no tenía recursos, no tenía manera de pelear contra él. Esa noche en mi departamento frío y húmedo, lloré como nunca. Lloré por mi hija. Pero las cosas sí cambiaron después de esa entrevista. Recibí cientos de mensajes de madres en situaciones similares. Mujeres con discapacidades que estaban peleando por la custodia de sus hijos. Mujeres que habían perdido a sus hijos solo por estar en silla de ruedas, por ser ciegas, por tener cualquier condición que los jueces consideraban incompatible con la maternidad. Comencé a responder cada mensaje, a darles ánimo, a compartir el contacto del licenciado Martínez, a conectarlas con las organizaciones que me habían ayudado. 6 meses después de la entrevista, me invitaron a dar una charla en el Congreso. Querían reformar las leyes de custodia para que la discapacidad no fuera un factor discriminatorio. Yo, que nunca había pisado un lugar así, estaba aterrada, pero fui. Llevé a Valentina conmigo. Cuando llegó mi turno de hablar, rodé mi silla hasta el podio. Las manos me temblaban. Honorables diputados y diputadas, mi nombre es Sofía Mendoza y vengo a hablarles de algo muy simple, del derecho de toda madre a ser madre, independientemente de si puede caminar o no. Hablé durante 20 minutos. Les conté mi historia, les mostré las estadísticas. En México, el 70% de las madres con discapacidad pierden la custodia de sus hijos, no porque sean malas madres, sino porque el sistema asume que no pueden cuidar de ellos. Pero yo estoy aquí para decirles que eso es falso, que con los apoyos correctos, con las adaptaciones necesarias, las madres con discapacidad podemos criar a nuestros hijos tan bien como cualquier otra madre. Lo que necesitamos no es que nos quiten a nuestros hijos. Lo que necesitamos es apoyo. Cuando terminé, hubo silencio. Luego, uno por uno, los legisladores comenzaron a aplaudir. Algunos se acercaron después a estrechar mi mano. Una diputada me abrazó, con lágrimas en los ojos. Mi hermana está en silla de ruedas. Le quitaron a su hijo hace 2 años. Voy a pelear por esta ley, te lo prometo. Y cumplió su promesa. 8 meses después se aprobó la Ley Sofía, una reforma que prohíbe la discriminación por discapacidad en casos de custodia, que obliga a los jueces a evaluar la capacidad real de cuidado, no solo la condición física, que garantiza apoyos del Estado para padres con discapacidad. El día que firmaron la ley, me invitaron a la ceremonia. Valentina estaba junto a mí, vestida con su mejor vestido. Ya tenía 8 años. Alta, fuerte, inteligente. Cuando el presidente firmó el documento, me miró. Señora Mendoza, esta ley lleva su nombre porque usted demostró que el amor no tiene límites, que la maternidad no se mide en pasos, sino en el corazón. Me entregaron una copia enmarcada de la ley. Valentina la sostuvo con orgullo. Mami, tu nombre está en una ley. ¡Eso es increíble! No, mi amor. Lo increíble eres tú. Todo lo que hice, lo hice por ti. Salimos del edificio gubernamental entre flashes de cámaras y preguntas de reporteros. Pero yo solo tenía ojos para mi hija, esa niña que había sufrido tanto, que había llorado tanto, que ahora sonreía con una luz en los ojos que pensé que había perdido para siempre. Esa noche, en nuestro pequeño departamento que ya no parecía tan pequeño, cenamos pizza para celebrar. Mami, ¿te acuerdas cuando pensabas que todo había terminado?, me preguntó Valentina mientras comía. Sí, mi amor, me acuerdo. Pero no terminó, solo cambió, y ahora somos felices, ¿verdad? Tenía razón,
Mi vida no había terminado aquel día en que Ricardo me abandonó en el hospital. No había terminado cuando los jueces dudaron de mí. No había terminado cuando me sentí más débil y rota que nunca. Solo había cambiado. Yo había cambiado. Ya no era la Sofía que necesitaba que un hombre le dijera que valía. Ya no era la Sofía que se definía por poder caminar o no. Era la Sofía que había peleado contra el sistema, que había protegido a su hija, que había convertido su dolor en cambio, en esperanza para otras madres. Un año después de la aprobación de la ley, abrí una organización. Se llamaba Madres Sin Límites. Era un espacio donde madres con discapacidad podían recibir asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y ayuda práctica para adaptaciones en sus hogares. El licenciado Martínez se unió como nuestro asesor legal. Andrea, la vecina que me había ayudado, se convirtió en nuestra coordinadora y yo, desde mi silla de ruedas, dirigía todo. Recibíamos casos de todo el país. Madres que estaban a punto de perder a sus hijos, madres que ya los habían perdido y querían recuperarlos, y una por una las ayudábamos. Ganábamos casos, cambiábamos vidas. Valentina creció en ese ambiente. Vio a su madre ayudar a otras madres, vio la fuerza de mujeres que se negaban a rendirse, y aprendió que la discapacidad no era una debilidad, era simplemente una característica, como el color de pelo o la estatura. No te definía, no te limitaba, solo te daba una perspectiva diferente del mundo. A los 12 años me dijo algo que nunca olvidaré. Mami, cuando sea grande, quiero ser abogada, como el licenciado Martínez, para ayudar a más mamás como tú. En cuanto a Ricardo, su vida tomó el rumbo que merecía. Carla lo dejó 6 meses después de que perdiera la custodia. Se fue con un hombre más joven, con más dinero. Ricardo intentó volver, intentó ser parte de la vida de Valentina, pero ella ya no lo necesitaba. Papá, tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste. Elegiste a tu novia sobre mí, y ahora yo elijo a mi mamá sobre ti. Fueron las palabras de una niña de 10 años, pero sonaron con la sabiduría de alguien que había sufrido tanto. Ricardo lloró, pidió perdón, pero el perdón no borra el pasado, no devuelve el tiempo perdido. Hoy Valentina tiene 16 años. Es una adolescente brillante, segura de sí misma, con sueños enormes. Sigue diciendo que va a ser abogada, y yo le creo. Porque si algo ha aprendido en estos años es que del dolor más profundo puede nacer la fuerza más grande. Que caer no significa quedarse abajo, que una silla de ruedas no te quita la capacidad de correr hacia tus sueños, solo te enseña a rodar con más determinación. Nunca imaginé que el dolor más grande de mi vida se convertiría en noticia, que el llanto de mi hija llegaría a la televisión nacional, que mi nombre estaría en una ley, pero tampoco imaginé que sería capaz de tanto, de pelear tanto, de amar tanto. Ricardo me dejó inválida por su amante, pero no me dejó vencida. Me dejó más fuerte, porque descubrí que la verdadera discapacidad no está en las piernas, está en el corazón. Y el mío, a pesar de todo el dolor, a pesar de todas las cicatrices, sigue latiendo, sigue amando, sigue luchando. Esta es mi historia, la historia de una madre que se negó a rendirse, que convirtió su tragedia en triunfo, y que aprendió que a veces cuando todo parece perdido, cuando el mundo te dice que no puedes, cuando tus propias piernas te traicionan, aún puedes encontrar la fuerza para levantarte, aunque sea desde una silla de ruedas. Porque ser madre no se trata de caminar, se trata de estar presente, de amar incondicionalmente, de proteger con cada fibra de tu ser. Y eso nadie me lo puede quitar, ni un accidente, ni un juez, ni un cobarde que eligió el placer sobre su familia. Soy Sofía Mendoza, madre, activista, sobreviviente, y aunque mis piernas no funcionan, mi corazón nunca ha latido más fuerte.